Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. La semana pasada fue lanzado el libro Construyendo un país de emprendedores de Hernán Cheire. En esta oportunidad estamos junto al autor del libro, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheire. Hernán, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo surge la motivación por escribir este libro, Hernán? Esto partió el verano pasado, durante mis vacaciones, cuando uno empieza a darle vuelta a las cosas que ha hecho, a las cosas que han pasado, que en realidad cuando uno empieza a hacer un recuento ya, me di cuenta que a nivel de gobierno habíamos hecho pero muchísimas cosas en términos de emprendimiento, de apoyo a la innovación, apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y dije, bueno, esto hay que escribirlo, esta es una historia que vale la pena ser contada, para dejarla como testimonio, para que la gente vea todo lo que se hizo, que sirva como material de consulta, pero por sobre todas las cosas yo creía que la historia tenía que ser contada. ¿Qué hemos hecho y por qué? Desde ese punto de vista estoy muy satisfecho de la recepción que ha tenido esto, porque por cuanto efectivamente yo creo que es un documento que debiera ser útil para el diseño de políticas públicas, para la gente que quiere interiorizarse sobre lo que hemos estado haciendo. Y el denominador común es preguntarse en todos los casos ¿qué y por qué? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que queda pendiente en esta materia? ¿Dónde debería abordarse el tema de la innovación y también el emprendimiento? A ver, yo creo que lo central que yo trato de ilustrar en el libro, lo primero, es que el emprendimiento y la innovación son una muy poderosa herramienta para fomentar crecimiento económico. Claro. Si Chile quiere dar un salto y convertirse en un país desarrollado y derrotar la pobreza, obviamente va a requerir más emprendedores, va a requerir más innovadores. Pero junto con eso también, y eso es la experiencia que he podido acumular durante estos años ejerciendo el cargo, claro, es a nivel de las personas, que también el emprendimiento es una muy potente herramienta de movilidad social. Le da oportunidades a personas que tal vez no tuvieron una buena educación, no tienen buenas redes para manejarse, y a través de poder emprender se les abre un mundo distinto. Y yo cuento varios casos ahí que son bastante emblemáticos y que en lo personal a mí me impactaron. Ahora, ¿qué falta por hacer? Yo diría que tal vez lo central son dos cosas. Uno, insistir en la cultura del emprendimiento, porque al final del día emprender no es solamente, te lo aprendí durante el tiempo, no es solamente empezar un negocio. El emprendimiento es una actitud frente a las cosas, es una manera de enfrentar los problemas y resolverlos. Y detrás del emprendimiento hay tal concepto de esfuerzo, de perseverancia y de resiliencia, es decir, de ser capaz de caerse y levantarse de nuevo. Y en ese sentido creo que culturalmente Chile está un poco más atrás respecto a otras naciones que ya han incorporado el emprendimiento en su forma de ser. Aquí todavía al que le va mal en algo es apuntado con el dedo como un perdedor, es estigmatizado. Obviamente la ley de quiebras no favorece mucho eso, pero en general la cultura no es muy apoyadora al que le va mal. Entonces yo creo que uno de los temas que tenemos que seguir profundizando es avanzar en la cultura de emprendimiento. Creo que hemos hecho bastante, pero creo que falta para eso. Todavía. Y lo segundo es cuando uno habla de innovación, que es una frase que en este año de innovación logramos colocarla en el tapete, ese era el principal objetivo y pienso que se logró. Al final, las industrias, las empresas tienen que motivarse para innovar. No es que uno haga un llamado en el diario, mire, innove porque es entretenido. No, eso no sirve de nada. Está en onda. No. La gente tiene que innovar porque es una necesidad imperiosa para ellos para poder subsistir y desenvolverse exitosamente en los mercados. Y para eso se requiere avanzar mucho más en hacer más competitivos los mercados, que exista más competencia, claro, que puedan ser los mercados tradicionales desafiados por nuevos entrantes. En general, las grandes innovaciones que ha habido en el mundo, y uno conoce los más tecnológicos, ¿verdad? Teléfonos inteligentes, computadores, fueron empezados por empresarios, todos conocemos sus nombres, ¿verdad?, que no eran de las grandes empresas. Las grandes empresas no hicieron eso. Ellas ya están relativamente cómodas, con un cierto statu quo, y para ellos además es muy arriesgado cambiar un modelo respecto con el cual han venido evolucionando por muchos años. Claro, entonces, los avances se vieron más bien en las universidades. Pero para eso tienen que tener espacio los nuevos entrantes con las innovaciones disruptivas que tienen. Por lo tanto, otra cosa que está pendiente en Chile, aparte del tema cultural, creo yo, es fomentar y tener mercados en los cuales prevalezca una mayor competencia, mercados que puedan ser desafiados por nuevos entrantes. Cuando decidió escribir este libro, ¿hubo alguna historia de alguna persona en particular que le llamara la atención como para abordarla en el libro? A ver, yo cuento varias experiencias ahí, pero un caso muy particular, digamos, que no es una gran innovación
digamos, con impacto necesariamente sobre el crecimiento económico y que le va a cambiar la cara al país. Pero haber visto una mujer que habiendo estado bajo la línea de pobreza en algún minuto, con una situación familiar bastante complicada, como muchas mujeres de Chile, y que, bueno, yo lo conversé muchas veces con ella, digamos, habiéndose enfrentado a la necesidad, dijo, bueno, yo voy a tener que, por mí misma, tratar de resolver el problema. Y empezó a emprender como una banquetera pequeña y un día le da trabajo a 15 personas. Sigo, una persona que no tuvo buena educación, que estuvo enfrentada a un problema realmente dramático, que literalmente estaba bajo la línea de pobreza y que simplemente con esfuerzo, con perseverancia, con entusiasmo, con mucho trabajo, logró revertir y hoy día es una pequeña empresaria de la banquetería. Yo encuentro aquí un ejemplo notable que vale la pena destacarse porque muestra exactamente las dos cosas. Como una persona que era pobre hoy día puede dar trabajo a muchos, claro. Cómo esa persona pudo abandonar la situación de pobreza que tenía y cómo uno ve, si uno extrapola y hubiera muchos ejemplos de esa naturaleza, claramente uno puede cambiar la cara al país en cuanto a oportunidades. Otros ejemplos, hay un chileno que está desarrollando un mecanismo relativamente simple, para mí, digamos, que no soy entendido en el tema, pero que en definitiva es un dispositivo que permite convertir agua que no es potable en agua potable. Y eso permite resolver, es una innovación que tiene un impacto social directo, porque beneficia a la gente que no tiene agua potable, claro. Y tiene un potencial de ventas en todo el mundo, porque son muchos los países pobres, países en África, en Centroamérica, que enfrentan ese problema. Y cómo un chileno, gracias al ingenio, gracias a la innovación, gracias a poder acceder a redes y proyectarse globalmente, puede con la innovación hacer un cambio que realmente es significativo. Entonces, cuando uno ve todos estos casos, uno se da cuenta de que ambas cosas, emprendimiento, innovación, sí, claro. Realmente son una muy poderosa herramienta para el crecimiento económico y para la movilidad social. Y por otro lado también usted plantea que este libro puede ser una herramienta para otras personas que creen que quizás ellos no pueden, se sienten menos porque quizás no tienen los recursos para poder empezar una empresa. Puede ser utilizado para gente que no tiene educación, como me decía usted también. Bueno, evidente. Y si algo nosotros nos hemos dado cuenta, ahora hablo desde el ámbito de la Corfo, hemos logrado más que duplicar el número de beneficiarios y la cantidad de recursos presupuestarios básicamente la misma, porque lo hemos hecho de otra forma. Pero lo más interesante es que, aunque uno haya más que duplicado el número de beneficiarios, la gente que postula a los programas nuestros, la gente que está interesada en emprender, en empezar algo, en algunos casos ha aumentado 7 u 8 veces. Entonces, hemos buscado fórmulas para poder masificar el apoyo y entregar cosas más básicas a muchos. Y así creamos, a contar de este año, centros de emprendimiento. Son centros que son lugares físicos donde puede ir un emprendedor que tenga alguna duda, alguna inquietud, que quiera recibir orientación. Muchas veces el pequeño emprendedor me dice, mira, es fantástico el apoyo monetario que históricamente claro. Ha entregado la Corfo, pero mucho más que eso nosotros lo que necesitamos es alguien que nos acompañe, alguien que nos entregue herramientas de gestión. Una capacitación. Ese tipo de cosas, esa capacitación se puede entregar en forma mucho más masiva. Entonces tenemos ahora ya 24 centros de emprendimiento desplegados a lo largo de todo el país, al cual pueden acudir los emprendedores y así empezar. Yo creo que el secreto es muy simple, atreverse, no tenerle miedo a un tropezón, porque todos hemos tenido tropezones en la vida, pero lo importante es tener la capacidad de poder salir levantarse. Adelante. Sí. Y también se han hecho harto emprendimiento hacia las mujeres, ¿cierto? Que muchas son dueñas de casa, no tienen marido y sin embargo tienen que alimentar a sus hijos y es una forma también de tener plata extra o a lo mejor no pueden ir a trabajar a otro lado y pueden desempeñarse desde sus casas. Uno de los grandes problemas que enfrenta Chile como en cuanto a desafío futuro es cómo lograr que más mujeres se incorporen a la fuerza de trabajo, porque la tasa de participación en Chile es mucho más baja que en otros países. Y bueno, hay muchas razones legales, restricciones horarias, en fin, lo que sea, pero la gracia es que a través del emprendimiento se puede lograr mucha la flexibilidad que en general las mujeres están demandando para poder incorporarse al mundo laboral. Y nosotros de Corfo hemos implementado varios programas orientados exclusivamente a mujeres que tienen como objeto, ¿verdad?, incorporarlas en el mundo del emprendimiento. A través de otra institución que se llama Cercotec, se creó un programa que se llama Capital Abeja, que es solamente para mujeres jefas de hogar para que puedan empezar un negocio. Y uno ve que esto se va alimentando y empieza a reproducirse de una forma impresionante. Yo diría con mucha satisfacción que durante este gobierno, durante 4 años, hemos logrado que el emprendimiento actúe en forma positiva, como un tsunami que arrasa todo lo que empieza a ver y se toma a todos los lugares. Y hoy día el emprendimiento yo creo que llegó para quedarse, por lo tanto solo nos cabe
seguir haciendo esfuerzos y creando las condiciones para poder continuar avanzando en esta senda que estoy convencido es la que nos permitirá ser un país desarrollado, sin pobreza y con más y mejores oportunidades para todos. Y concretamente, Hernán, ¿qué podríamos hacer para fomentar el emprendimiento y la innovación? Por ejemplo, no sé, se me ocurre mayor capacitación o crear más cantidad de centros, de estos centros de innovación de los que me hablaba. A ver, sí, en definitiva, estos centros ayudan, la capacitación ayuda, pero lo más importante es crear las condiciones para que se desarrolle el emprendimiento. Y eso es, en definitiva, mucho más allá que un programa, es que haya mercados competitivos, que haya posibilidad para que la gente desarrolle nuevas actividades y que la gente se atreva. Yo creo que hay mucho de esto un problema cultural y obviamente del nivel de un gobierno central facilitar el emprendimiento y no obstaculizarlo, ni con regulaciones que no tienen sentido, ni con tributos, con impuestos que pueden ahogar la iniciativa emprendedora, en fin. Hay que crear todo un ambiente, un entorno que sea favorable al emprendimiento y así florece solo. Terminar con el miedo, Terminar con el que miedo. tiene la gente a emprender. Y ahora, para que la gente que nos está viendo sepa dónde podemos adquirir el libro. Bueno, está en librería, este libro lo editó Instituto de Libertad de Desarrollo, también en el sitio web de Libertad de Desarrollo, lid.com, yo creo que ahí también lo pueden encontrar. Hernán, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando su libro sobre el emprendimiento. Gracias por la invitación. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFT.